Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda Feria Latinoamericana del Libro en Filadelfia, en su tercer y último día. Esta vez tendremos, como siempre, mucha cultura y mucho libro. Esta vez presentaremos autores y sus libros, por ejemplo, Anna Atash y Dan Litbosky, en pasaporte y equipaje de mano. Evangelina Sánchez nos presentará El secreto de las flores. Concha Alborg presentará My Mother That Stranger Letters, from the Spanish Civil War. Por supuesto, tendremos conversatorios, tendremos también una presentación sobre el gran Gabriel García Márquez y sus mariposas amarillas en una diatriba impresionante. De modo que los invitamos a que nos acompañen en este tercero y último día. Dan, ¿dónde estás? Estoy acá. ¿Acá dónde? Te estoy buscando por toda la casa. Oh, lo siento, estoy acá. Ah, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estaba agarrando mi pasaporte, Tu pasaporte. ¿Qué más estabas haciendo? mi equipaje. Tu pasaporte, tu equipaje. ¿A dónde vamos? No sé, ¿Cómo no sé? Si no se puede ir a ningún lado. Estamos en tiempos de COVID. pero quiero ir a un lado. No sé de dónde, pero quiero ir. ¿Qué les parece si vamos en un viaje con nuestra imaginación? Ah, me suena bien. Resulta que escribimos este libro, Pasaporte y Equipaje. Hermano. No. Aquí Vamos. donde contamos un montón de anécdotas llenas de aventura y humor de todos los lugares que conocimos en los últimos años. Dan, ¿cuántos países conoces vos? Un montón. Más que 40, creo. ¡Wow! Y yo también. Y muchos de estos viajes los hicimos juntos. Y algunos hasta con nuestra hija. ¿Y qué más? Bueno, contanos un poco del proceso. ¿Cómo es esto? ¿Vos de dónde sos? Soy de Estados Unidos. O sea que no hablas español, no es tu lengua nativa. No es. Pero sí hablas de español. Sí, un poquito. Ahora estoy hablando en español. Ah, sí, veo que sí. Y bueno, nos conocimos hace unos años y te diste cuenta que... Me gustaría aprender más español y también tenía la meta de escribir un libro. Y es como, es porque lo escribí, ¿Que así este surgió? libro. Sí, pasaporte y equipaje en mano, aquí vamos. Aventuras y desventuras alrededor del mundo. A ver, pero yo tengo una pregunta. ¿Este libro qué es? ¿Un libro como una guía de viajes? Sí y no. Es un libro de humor y cuentos graciosos que pasó a mí por mis viajes, o nuestros viajes en realidad. Y Ana, ¿dónde podemos encontrar este libro? Muy buena pregunta. Lo podemos encontrar en Amazon y está a un precio súper económico porque realmente no lo escribimos para ganar dinero, sino simplemente para compartir nuestras historias y nuestras anécdotas con todos y llenarlos de humor, especialmente en estos tiempos donde a veces es difícil encontrarle la vuelta graciosa a las cosas, ¿no? Entonces lo van a encontrar muy barato y muy económico, que es básicamente lo que nos cuesta la impresión del libro. Y si quieren algo aún más económico, pueden descargar la versión digital por menos de $1. Así que disfrútenlo mucho, déjenlos una reseña si les gustó y a preparar esas valijas, esas maletas, porque en algún momento esperemos poder volver a viajar. Y espero que te guste. Adiós. Hola, mi nombre es Evangelina Sánchez y yo soy la autora de la novela El secreto de las flores. Esta historia comienza muchos años atrás, cuando yo era una niña. Está inspirada en parte en una historia de la vida real que mi madre me contó cuando yo era niña. En mi novela, el personaje principal se llama Silvina. Es una mujer que tiene una relación tóxica, una relación de pareja tóxica, viven muchas cosas, cometen muchos errores y en el transcurso de toda esta dinámica disfuncional, ella termina perdiendo rastros de su único hijo de 5 años, Gabriel, que es su pareja. Por cuestiones de venganza, pues se lo lleva donde ella no lo puede encontrar. Como se imaginarán, el personaje Silvina vive un momento muy intenso de su vida, de mucha desesperación, tal cual como era la historia originalmente que me contó mi madre. Me había impactado tanto, yo decidí darle vida en esta novela extraordinaria,
conservando la esencia de la historia original, pero poniéndole obviamente condimentos y un final diferente al que fue, ¿verdad?, la historia verdadera de quien yo me inspiré. Entonces Silvina tiene que después de perder a su hijo, ella vive momentos desoladores de su vida y tiene que volver a poner su vida en su lugar, a levantarse de las cenizas de esa profunda depresión en la que ella cae al punto de casi quitarse la vida. Y a través de personajes fabulosos que ella encuentra en su camino, ella de a poco vive esta jornada donde vuelve a encontrar, o descubre, mejor dicho, un camino que ella no conocía, que es el camino hacia la recuperación tanto física como emocional y espiritual. Y les voy a compartir un pequeño fragmento de un capítulo de esta novela para que más o menos tengan una idea del color que ella tiene. El autobús rojo con franjas amarillas se acercaba lentamente y, agazapado en la esquina, se veía al hombre que largaba bocanadas de humo cada segundo que llevaba el cigarrillo a la boca. Su cabello negro casi le llegaba a los hombros y una barba tupida y desprolija indicaba el descuido de varios días. Sus ojos pequeños y vivaces aguijoneaban con el negro de sus pupilas y su aura era oscura, traicionera e intimidante como la noche. Extendió el brazo haciéndole la parada al autobús y tiró su cigarrillo encendido, al tiempo que subía los peldaños agarrado del pasamanos. Pagó su boleto y se acurrucó en el asiento, del lado de la ventanilla y cerca de la puerta. Mientras el autobús daba vueltas por diferentes calles, el hombre se preguntó si ellos aún estarían allí, en la misma casa donde los vio por última vez. Tras el cristal veía las casas, que poco a poco se convertían en estructuras familiares para él. Tal como en una película, a su mente vinieron imágenes de los últimos días que pasó con ella, las secuencias de los momentos que compartieron, los besos, las caricias, sus palabras de amor en el oído. Acercó sus manos al rostro, imaginando el cuerpo de ella, y revivió el aroma dulce de sus cabellos entre sus dedos. Silvina, murmuró, «¿Cuánto te deseo?» Y esto es solamente un pequeño fragmento de uno de los capítulos vividos a través de uno de los personajes que forman parte de esta maravillosa historia. Este libro se puede conseguir, El secreto de las flores, en Amazon. Vayan allí a la librería online de Amazon y lo pueden conseguir fácilmente. Y a mí me pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Facebook, como Evangelina Sanchís y en mi página web sanchizevangelina.com. Muchísimas gracias. Saludos al público de la Feria del Libro 2020 y muchas gracias al comité organizador. Yo soy Concha Albor, una escritora española de nacimiento y vivo en Filadelfia desde 1977, cuando vine a estudiar mi doctorado en la Universidad de Temple. Después de jubilarme de la Universidad de St. Joseph's, donde enseñé literatura española por más de 20 años, me he dedicado exclusivamente a escribir ficción y memorias. Hasta la fecha he publicado 2 colecciones de cuentos, Una noche en casa, 1995, y Beyond Jet Lag, Other Stories, del año 2000. Una novela, American in Translation, A Novel in 3 Novellas, del 2011, y 2 libros de memorias, Divorce After Death, A Widow's Memoir, del 2014, y My Mother, the Stranger, Letters from the Spanish Civil War, del año 2019. Todos estos libros se pueden adquirir en Amazon, incluyendo algunas de mis publicaciones académicas de las que no vamos a ocuparnos hoy. El libro que les presento hoy es este último, My Mother, the Stranger, Letters from the Spanish Civil War, publicado en Londres por Sussex Academic Press. Se trata de las cartas entre mis padres que se escribieron los 2 años y pico en que estuvieron separados durante la Guerra Civil Española, antes de casarse. La Guerra Civil duró 3 años, desde 1936 hasta 1939. Mi padre formaba parte del ejército republicano en el Frente del Sur, luchando contra las fuerzas de Franco, aunque él no disparó ni un tiro en toda la guerra, porque era un operador de radio.
Mi madre era la mayor de 7 hermanos y trabajaba en las oficinas del gobierno republicano, que estaba entonces en Valencia, la ciudad de mi nacimiento y de mis padres también. La palabra stranger del título de mi libro se refiere a que ella era una desconocida para mí, porque la madre de las cartas no era como la madre que yo conocí. En las cartas mi madre era una joven trabajadora, valiente, atrevida. La madre de mi infancia y adolescencia era una mujer reprimida y callada, sobre todo en comparación a mi padre, que llegó a ser un escritor y académico conocido. La lectura de estas cartas, que hay más de 800 en total, me hizo descubrir a esa madre que yo no conocía. Mi madre en aquella época era una joven típica de las mujeres formadas bajo la Segunda República Española, que duró un corto tiempo, pero significativo, del 1931 a 1939. Y era un gobierno liberal en el cual las mujeres tenían derechos como el voto, el divorcio y el aborto. Mientras que en la época en la que yo me crié, la dictadura franquista, que duró casi 40 años, desde 1939, cuando termina la Guerra Civil, hasta 1975, cuando muere Franco, las mujeres fueron consideradas como madres de familia, subyugadas al esposo y sin ninguno de los derechos mencionados anteriormente. Además del descubrimiento de mi madre, la escritura de este libro ha sido un viaje de autodescubrimiento para mí. Aunque mi experiencia profesional parece seguir la de mi padre, mi experiencia como mujer se define con el modelo de la joven republicana que fue mi madre y que yo desconocía. Por ejemplo, algunos aspectos de su herencia son los abundantes refranes de las cartas, el uso del idioma valenciano y las recetas de cocina incluidas en este libro. La escritura de un libro es un plan de desarrollo. Por lo menos para mí me sucede que la escritura toma caminos inesperados. En el caso de My Mother, That Stranger, el libro se convirtió en una historia de inmigrantes porque mi padre se trasladó a los Estados Unidos y trajo con él a su familia. La inmigración es un proceso complejo y difícil, como muchos de nosotros sabemos. En el caso de mi familia, rompió la unidad familiar, ya que ni mi hermano ni mi madre se adaptaron a la vida americana, como fue el caso de mi padre y el mío. Quizás sea esta la razón por la que varios de mis libros estén escritos en inglés, como sucede con este último libro. Para mí el inglés es una forma de comunicarme con los lectores que, como yo, han adoptado otra cultura y otra lengua. No porque hayamos olvidado la nuestra original, sino porque el nuevo mundo nos sirve como una fuente de inspiración constante, como un lugar de reflexión y contraste con nuestros países. Muchos escritores latinos escriben en inglés también. Julia Álvarez, Sandra Cisneros, Junot Díaz. ¿Qué más quisiera yo que estar en su compañía? Muchas gracias y nos vemos más adelante. Mendoza Group se complace en apoyar la Feria Latinoamericana del Libro. Mendoza Group es una agencia de marketing intercultural que lleva 25 años conectando a sus clientes con comunidades de diversidad cultural. Buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por participar y por asistir a esta sesión de la segunda Feria Latinoamericana del Libro en Filadelfia. Nuestras invitadas hoy son 2 autoras que han publicado sus libros recientemente. Concha Alborg publicó su primer libro en 1995. Su publicación más reciente es My Mother, That Stranger, Letters from the Spanish Civil War, publicada por Brighton Sussex Academic Press en 2019. Y esta es la carátula del libro. Muchas gracias por estar aquí. Y tenemos a Evangelina Sanchís y su novela es la primera novela de Evangelina. La primera novela de Evangelina, El secreto de las flores. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por participar. Muchas gracias. El primer libro, My Mother, That Stranger, Letters from the Spanish Civil War,
Es una obra que está basada en más de 800 cartas entre el padre y la madre de Concha que ella encontró de manera fortuita. El libro para mí es una colcha literaria que cuenta la historia a través de fragmentos de las cartas o cartas completas, de la experiencia de Concha y miembros de su familia, de recetas de cocina de su madre, de fotos y también de citas académicas, lo cual me parece muy interesante para esta memoria. Al final emerge un panorama entretejido de la historia, la sociedad y la psicología de 4 generaciones en España. Y El secreto de las flores es un romance que florece en la ciudad de Corrientes, en Argentina, una ciudad muy cercana a Paraguay y no lejos de Brasil. Está contada en un estilo sencillo, lleno de lirismo, pero sin rebusques literarios. La protagonista es una mujer joven que siente que su vida ha terminado y que milagrosamente en su momento de mayor desesperación encuentra un asidero en la humanidad de las personas que la rodean en el hospital donde ha llegado después de un accidente. Gracias. Las 2 autoras son inmigrantes de habla española. Mientras Concha escribió en inglés, Evangelina escribió en español. Quisiera que las autoras comentaran cómo tomaron esa decisión. Pues la verdad es que con cada libro hago una decisión de en qué idioma voy a escribirlo. Puesto que vivo en este país, pues tengo la posibilidad y me gusta escribir en ambos idiomas. Es un reto para mí escribir en inglés porque mi idioma materno es el español, pero este libro pensé que era para un público lector de este país, quizá los latinos y también los americanos que no conocen la historia española. Porque entonces escribir este libro en español para mí no hubiera tenido tanto sentido, puesto que la guerra civil española es un tema más conocido en España. Entonces era la idea de escribir para un lector que no estaba familiarizado con este tema. Muy bien, muchas gracias. Yo por mi parte decidí escribir en español porque es mi idioma natal, el que yo hablo, en el que me puedo expresar mejor. Y aunque hablo inglés, no me siento como para escribir la novela. Literalmente yo en inglés no me sentía capacitada para hacerlo, ¿no? Entonces dije, como pasos de bebé, una cosa a la vez, empecé escribiendo la novela en español y ahora estamos en el proceso de traducirla al inglés. Está en plena etapa donde se está traduciendo al inglés y saldrá al inglés el año que viene, si Dios lo permite, hecho de manera profesional. Pero yo no me animé a escribirla en inglés porque no es mi lengua madre, ¿no? O sea, no lo manejo profesionalmente como para que me animara a hacerlo en inglés. Muy bien, muchas gracias. Concha, después de encontrar las cartas, ¿en qué momento surge la idea de escribir esta memoria? El encontrar las cartas para mí fue un privilegio y una responsabilidad muy grande, porque tener 800 cartas de tus padres que tienen las cartas ya 80 años, como escritora era una gran responsabilidad. No puedes decir, bueno, pues no voy a hacer nada con estas cartas. Si eres escritora y has encontrado esto, pues era como un peso encima. Y lo que todo el mundo esperaba, por lo menos cuando contacté con los editores, era que escribiera sobre mi padre, puesto que él era un escritor conocido. Pero por eso yo me sentí liberada cuando decidí escribir sobre mi madre, porque nadie va a escribir sobre ella si no lo hago yo. Además tengo aquí este testimonio de sus cartas. Y una vez que decidí escribir sobre ella, me sentí liberada y dispuesta a escribir esta obra. Muy bien. Evangelina, a mi parecer tu novela tiene un elemento biográfico. ¿Puedes contarnos de dónde surgió la historia? La historia, la razón por la cual escribí esta novela, El secreto de las flores, es que está inspirada en una historia de la vida real que mi madre me contó cuando yo era niña, de un hecho que ocurrió, ¿no? Entonces, a mí la historia me impactó mucho. Como una niña de 12 años más o menos tendría yo, cuando recuerdo que mi madre me cuenta esta historia, tuvo mucho impacto porque es algo que yo veo que se vive, ¿no? Mi novela tiene época en los años 1965, pero es lo que ocurre cuando la dinámica de una familia de repente tienen violencia doméstica, familias disfuncionales, o hay problemas de infidelidad.
es muy común que de repente venga ese factor de venganza, donde una de las partes de repente toma a los niños y hay secuestros y hay este tipo de actitudes. La historia en sí tuvo mucho impacto en mi mente, es como que wow, qué mundo no tan difícil, me impactó mucho, y a medida que fui creciendo vi que esta es una realidad que hasta el día de hoy se experimenta. Entonces dije, ¿por qué no darle vida en una novela y tratar de poner en contexto esto que sigue siendo, ¿verdad?, algo, la palabra no es normal, pero sigue ocurriendo hasta el día de hoy, es usual, ¿no? Y bueno, está inspirada en eso, sí. La parte real, digamos, es que está inspirada en una historia que ocurrió y yo le di un toque diferente a mi historia, ¿no? Pero sí, está inspirada en un hecho real. El proceso de escritura es siempre interesante para los lectores. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ustedes escribir sus historias? ¿Concha? Pues para mí el escribir una memoria es siempre difícil, porque hay que tener en cuenta lo que hay que incluir o no incluir, puesto que trataba de mi familia, es siempre una decisión que uno tiene que tomar. Si es una novela en mis obras de ficción, me sentía con más libertad. Lo que se te ocurra puede ser parte de una obra creativa. Pero para una memoria hay que tener en cuenta no solamente al público lector, pero a tu familia. La primera palabra del título, My Mother, era el punto de vista mío. Entonces no estoy escribiendo sobre una persona que todo el mundo estaría de acuerdo que así fue ella, pero sí, definitivamente es mi punto de vista. Pero las memorias para mí son más difíciles con esa precaución de escribir sobre personajes que han vivido. Claro. Muy bien. Para mí fue un reto en todo sentido, primero porque es mi primera novela. Cuando uno escribe algo por primera vez, bueno, encuentra que obviamente es terreno desconocido, tienes que investigar, y allí, ¿verdad?, hubo una parte de condimentos donde lo encontré en cierta medida un poco difícil. Pero creo que como escritora, lo que yo considero que es una parte muy importante es la responsabilidad que uno tiene con lo que pone, con lo que transmite, ¿no? Entonces, como mi novela toca temas, ¿verdad?, que son, en mi opinión, de responsabilidad, creo que la parte más difícil fue cuidar que la historia pudiera dar con el punto de lo que yo quiero transmitir, sin herir sensibilidades y sin tomar partes tampoco ni a favor ni en contra de lo que yo estoy contando. Cuando la vida es, y los seres humanos somos de X manera o cometemos errores en la vida, y mi historia está llena de eso, errores, cosas que se cometen, y entonces sí encontré que era vital para mí respetar todo el punto de vista y ser empático con lo que uno es como ser humano. Ahí creo que estuvo la parte más importante. Muy bien, muchas gracias. Las dos mencionan Filadelfia en la historia, pero me imagino que la manera de aproximarse a Filadelfia es diferente para cada una, Concha. Pues posiblemente sí, porque para mí Filadelfia es el lugar donde yo trabajo. Porque aquí fue donde yo estudié mi doctorado, donde fui profesora de universidad, y para mí Filadelfia es donde vengo a trabajar. Cuando estoy en España estoy entrevistando a escritores, visitando familia, comprando libros. Es una manera de ser creativa, pero preparándome para escribir. Pero en Filadelfia, bueno, además con las cartas allí encima de mi mesa, pues es el sitio donde yo trabajo mejor. Muy bien. Sí, mi novela menciona Filadelfia porque tanto la historia en mi libro como la historia original, se presume que posiblemente cuando el niño de la historia, el hijo de Silvina, la protagonista de mi historia, se pierde, el padre lo lleva a algún lado, se presume que fue en el extranjero y posiblemente pudo haber sido en Estados Unidos, es lo que se rumoraba. Entonces la vida me fue llevando, de mi país natal, Argentina. Mis padres son de Paraguay, y de Paraguay vine a vivir aquí a Norteamérica. Entonces, por la cercanía que tengo con Filadelfia, dije, ¿por qué no utilizar, ¿verdad?, esta ciudad bonita y hacerla parte de mi historia? Y es por eso que elegí Filadelfia para incluirla. A diferencia de la literatura hispanoamericana, que está llena de recursos literarios, vueltas y revueltas en el tiempo, realismo mágico, las obras de ustedes son realistas y contadas directamente. ¿Es esta una toma de posición o una elección subjetiva? En mi caso se refiere al género literario. Como se trata de una memoria y tengo el testimonio de las cartas, no era el momento para inventar.
aunque me encanta la literatura latinoamericana, desde luego, pero era el momento de ser fiel a ese testimonio, fiel a esas cartas. Entonces, quizás sea de mis obras creativas esta la más académica, porque tenía que ser fiel a estos documentos que había encontrado, fiel a la historia de la Guerra Civil Española, y pude ser más creativa al interpretar el carácter de mi madre, pero realmente tampoco allí, puesto que están las cartas como testimonio. En mi caso, una novela obviamente es ficción, da mucha tela para cortar, ¿no? Y para poder poner toda la creatividad, ¿no? Pero yo elijo un lenguaje muy simple, muy coloquial, porque me gusta que las personas cuando lean mi novela lo encuentren fácil, lo encuentren digerible, que se sientan como quien dice, como en casa, ¿no? Entonces el diálogo que yo utilizo es muy como quien dice de todos los días, ¿no? Cuando uno lo lee te sientes cómodo con ese lenguaje. Sí, es verdad, eso me pasó. Bien, ¿cómo ven el futuro? Bueno, Concha, tú eres una escritora de mucha trayectoria ya, ¿y qué planes tienes para el futuro? Y tú, empezando con tu primera novela, ¿cómo ves tus planes para el futuro? Pues el futuro, es la primera vez que tengo un contrato para el libro, así que eso siempre es mejor que tener que buscar un editor cuando lo escribes. Gracias. Y voy a seguir trabajando con las cartas, pero voy a trabajar sobre las cartas que escribió mi padre, y va a ser en español, lo publica en la Universidad de Málaga, donde fue el simposio para celebrar el centenario del nacimiento de mi padre. Y el libro va a tratar de estas cartas como texto literario, no hablar sobre la guerra civil, no, porque mi padre no fue un soldado realmente. Entonces las cartas como una interpretación de esta es la obra creativa que él también quiso escribir. Entonces es un tono totalmente nuevo, lo cual es muy bueno para el escritor, así tenemos otra vez que estudiar y otro reto. Muy bien. Bueno, para mí el futuro siempre está lleno de posibilidades. Yo estoy arrancando, como dices tú, mi carrera como escritora, autopublicando, porque yo autopubliqué en Amazon, y bueno, descubriendo de a poquito todo lo que hay detrás de esta carrera maravillosa de escribir. Ahora mismo estoy trabajando en varias cosas, porque a veces uno trabaja en varias cosas a la vez, pero se vienen. Estoy trabajando en una novela y se viene un próximo libro probablemente de desarrollo personal en el futuro. Y bueno, el cielo, ni el cielo es el límite cuando uno quiere, ¿no? Así que hay muchas cosas allí en el futuro. Muy bien, muy bien. Concha, nos encantaría que leyeras una de las cartas de tu madre para tener un poco más de idea sobre el tono y el lenguaje en que ella escribía. Sí, me lo haré con mucho gusto. Voy a leer la última carta que ella le escribe a mi padre del 21 de marzo de 1939. La guerra terminó el 1 de abril de 1939, pero naturalmente que ellos no tenían una idea cuándo iba a terminar la guerra. Pero se puede ver en esta carta las ganas que tiene ella de ver al que será mi padre, con el hombre con que ella se iba a casar, y lo desesperada realmente que estaba ya hacia el final de la guerra. También el frío y las actividades típicas de una mujer, a pesar de que ella estaba trabajando en una cooperativa del gobierno, ella está haciendo ganchillo, está cosiendo. Es una carta que dice mucho sobre quién era mi madre. Queridísimo, solo unas letras porque estoy cansada y me voy a la cama enseguida. Ayer noche me acosté a las 2, me estuve cosiendo ropa interior y se me hizo tarde. Luego casi no dormí, pues como hacía mucho frío tenía helados los pies, y teniéndolos así no puedo dormirme. Cuando me estaba para dormir, comprenderás pues que debo acostarme, y ya es tarde, no creas, son las 11:30. Estoy haciendo ganchillo, como estaban aquí todos no he podido escribirte antes. Estoy al lado mismo de la radio y te escribo sobre las rodillas. He recibido tus cartas 45 y 46. Te veo triste y preocupado. Ya verás qué buena seré siempre, para que estas horas tan amargas no las recuerdes. Hemos de ser felicísimos. He hablado con Tere. Me ha dicho que Mariana ha estado a comer en tu casa hoy. Conchita Guillén ya ha encargado su bebé. Le ha dado la enhorabuena. Supongo que el niño, ella así lo quiere, nacerá cuando termine la guerra.
y así lo espero. Y si no fue así, ya no sé hasta cuándo alargar esta guerra del demonio, con tantísimas ganas como tengo de que se acabe. La verdad es que no me encontraré teniéndote a mi lado para siempre. No me parecerá mentira tanta dicha, y no quiero ilusionarme más. Tengo angustia y miedo. Estoy esperando que me digas que ya te has cansado de saltar. Y hasta mañana, feísimo. Escríbeme mucho y no te olvides que te quiero con toda mi alma. Siempre, siempre, tu Conchita. Valencia, 21 de marzo de 1939. Muchas gracias, Concha. Muy linda carta. Evangelina, uno de mis personajes favoritos en tu novela es Don Petricor. Ese nombre es muy lindo y sé que se refiere al olor de la tierra después de la lluvia. Don Petrisor es uno de los personajes claves de mi novela. Silvina, obviamente la protagonista, y Don Petrisor es bien clave. Él es un anciano que aparece en la vida de ella a traerle todo lo que ella necesita para poder salir de donde está, ¿no? ¿Puedes leernos un poco de este capítulo para reconocer la escritura? Les voy a leer el capítulo número 5. Cuando despertó, el anciano estaba sentado junto a su cama, de nuevo con los ojos cerrados y una especie de sonrisa en los labios. Silvina se preguntó qué era eso que el hombre escuchaba y que parecía traerle tanta paz. Aunque quiso preguntarle, prefirió no perturbar su apacible descanso y aprovechó la oportunidad para inspeccionar la apariencia de su misterioso visitante. Calculó que tendría unos 70 años. Tenía el aspecto de haber tenido una vida bonita, porque sus manos grandes no daban señales de sufrimiento como callos o asperezas, y su vestimenta era de gente bien. Llevaba una limpia camisa blanca y los pantalones negros sentaban bien en su cuerpo aún fuerte y bien conservado. Sus zapatos, también negros, estaban prolijamente pulidos. Silvina recordó lo que su madre solía decirle: si quieres saber cómo es la personalidad de un hombre, guíate por sus zapatos. Los zapatos del anciano, finos y caros, le decían que probablemente era un hombre detallista, pulcro y con dinero. Como si un sexto sentido le dijera que estaba siendo observado, el anciano abrió los ojos y al ver que Silvina lo miraba le dijo: «Buenas tardes, ¿cómo estás?» «Bien», respondió ella. «Te agradezco que me permitas gozar de tu compañía. Es agradable saber que uno no está solo», le dijo, acomodándose mejor en la silla. Esto sí que no se lo esperaba. Sus palabras la desconcertaron. La que debería estar agradecida porque vinieran a visitarla era ella. Sintió ganas de llorar porque no creía merecer que alguien valorara su compañía, pues no hizo nada para ganarse ese privilegio. «Quien debería estar agradecida soy yo. Usted no me conoce y bien pudo haber ido a visitar a cualquier otro paciente. ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo de especial yo para que usted invierta su tiempo en visitarme? Eres un ser humano. ¿Qué puede haber más especial que eso? Eres un ser humano que ha estado un par de semanas solo y eso no es bueno para el alma». «Ah, caridad», dijo Silvina. «Viene usted a visitarme por caridad. ¿Quién le dijo que mi alma necesita compañía?» El nudo en la garganta le aprisionaba las cuerdas vocales, igual que el dolor aprisionaba su existencia. En esta semana se había sentido más sola que nunca. El rencor por la vida y por Dios era una enredadera que crecía en su interior y ahogaba su alma. Estaba sola sin saber qué hacer con su tristeza. En el fondo le agradaba la presencia del anciano, pero tenía ganas de pelear con el mundo, y él era la única persona que abrió la puerta por donde Silvina podía dejar salir toda su rabia. Muchas gracias a nuestras autoras y muchos éxitos futuros a las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por incluirnos. Sí, por incluirnos en este programa. Sí. Me siento bien honrada. Muchas gracias. Muy bonito, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mariposas amarillas en otoño. Es una recopilación de grandes hechos del gran escritor Gabriel García Márquez. Pero detrás de esto hay trabajo y hay historia. Leti Rodríguez Largo nos tiene esa historia de lo que es este relato. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer de manera especial a la Segunda Feria Latinoamericana del Libro en Filadelfia que invitara a Acción Colombia para ser parte
de la feria como un programa cultural. Quisiera hacer un poquito de historia de nuestro programa y voy a hacer reminiscencias al año 2015. Gran escritor, premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, llamado Gabo, muy conocido con este nombre, murió abril 17 del 2014. Para ese momento, para los amantes de Gabo, para los admiradores de Gabo, pues fue una gran pérdida e hicimos muchos tributos a nuestro gran escritor. Al año siguiente, en el 2015, Acción Colombia organizó una tertulia en compañía con Raíces Culturales sobre García Márquez. Para ese momento participaron la gran mayoría de los panelistas, que fueron 4, fueron panelistas colombianos. Pues fue una bonita experiencia, fue un bonito tributo. 2 años después, nosotros volvimos a retomar esta idea, empezamos a organizar un proyecto más estructurado. Tiene que ver mucho con escritos de Gabo, y le pusimos en otoño porque lo hicimos en el mes de septiembre para que hiciera parte del mes de la herencia hispana. A partir de allí, nosotros hemos llevado este programa como un programa móvil por 3 años, 2017, 2018 y 2019. Durante esos 3 años hemos establecido colaboraciones con diferentes organizaciones. La primera en el 2017, que estaba celebrando los 50 años, sido publicado 100 años de soledad. Hicimos una colaboración con la Biblioteca Pública de Filadelfia, la Biblioteca del Parkway. Para ese momento, los panelistas no fueron solamente colombianos, se nos vinculó una persona de Puerto Rico, una persona de México y una persona más de Colombia. Durante esos 3 años han presentado diferentes facetas de su infancia, que es la que hace esa inspiración mágica. Es allí donde él realmente retoma en esas experiencias de su niñez con su familia, criado en un ambiente de muchas mujeres. También está visto desde el punto de vista del reportero, de Gabo, la influencia de la música de vallenata en su vida y en sus escritos, como también cómo él ha influido en otras personas para que hayan creado música con sus escritos. También tenemos el gran Gabo, que vivió en México, pues allí mismo nos abandonó corporalmente, pero siempre está con nosotros, todo lo maravilloso que nos regaló. Hay una parte bastante especial dentro de esta presentación, que es una lectura dramatizada, es sobre la única obra de teatro que Gabriel García Márquez escribió. Un hombre es un hombre, diatriba de amor contra un hombre sentado. Es una faceta muy interesante, ha sido disfrutada a través de todos los 3 años que hemos presentado este evento. El segundo evento lo hicimos en colaboración con el Community College de Spring Garden. En esta ocasión nos acompañó Jorge García con su grupo vallenato típico, teniendo con su acordeón y acompañando en vivo directamente la música vallenata, de que hicimos mención de cuando se presenta toda la influencia de la música en él y de él en otros compositores. Finalmente, nosotros el año pasado hicimos una presentación, una colaboración con Taller Puertorriqueño. Tuvimos la enorme privilegio, digámoslo así, de ser parte de la segunda Feria Latinoamericana del Libro en Filadelfia. Muchísimas gracias y espero que disfruten todo el recorrido que vamos a tener en el día de hoy. Gracias, Leitín. Gabriel García Márquez, desde la perspectiva anecdótica, periodística, escénica, musical y su experiencia en México. También tendremos a Jorge García y su grupo Impacto Vallenato.
anécdotas sobre el niño Gabito, del mundo real, mágico. Lo presenta Estela Potes Cursi, quien nació en Cali, Colombia. Tiene un magíster en español de la Universidad de Temple en Filadelfia. Tiene licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Valle y actualmente reside en Colombia, en Antioquia. Es profesora, actriz y promotora cultural. Gracias por estar acompañándonos. Hoy los invito a adentrarnos en el mundo mítico de Macondo, mundo nacido de la recreación que hizo Gabriel García Márquez del pueblo de Aracataca en la costa Caribe. Allí vivió en su infancia el niño Gabito, o Gabo para todos nosotros. 2 letreros señalan la entrada al pueblo. Los cataqueños hicieron el salto del mundo real a lo mágico, pues en uno se lee Aracataca y en el otro se lee Macondo. Bienvenidos. Las anécdotas sobre el niño Gabito, del mundo real a lo real mágico, toman como referente a la obra 100 años de soledad. En esta presentación les quiero mostrar cómo en el mundo mágico de su obra siempre habrá una conexión con los sucesos vividos durante su infancia en la casa de los abuelos y en el pueblo de Aracataca, todos vistos a través de la mirada de un niño y que serán la base para todo su trabajo como escritor. Los hechos contenidos en este anecdotario han sido narrados por el mismo escritor, familiares, amigos y escritores, tomados de artículos periodísticos, entrevistas y fundamentalmente de 2 de sus biografías más importantes, en su orden de aparición, la del escritor colombiano Dazo Saldívar, Un viaje a la semilla, y la del inglés Gerard Martin, Una vida, y de la novela 100 años de soledad. Es fundamental la influencia que en su vida tuvo la figura de su abuelo. La imagen del niño Gabito es la de un niño de escasos 2 años caminando de la mano de su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, por las calles de su pueblo por allá en 1929. Estas historias contadas por él mismo, corroboradas por miembros de su familia, son las que magistralmente él se encargará de llevar a todos sus cuentos y novelas. Los hechos reales y el recuerdo de estos esparcidos en sus libros, con toda la implicación que tiene el rememorarlos, nos dan cuenta de su capacidad de percepción y la fina sensibilidad de un talento que aprovechó cada instante para regresar en busca de un tiempo y de una memoria que lo llevará a recrear un mundo tan cercano a nosotros, los latinoamericanos, y darnos a través de la magia de su palabra elementos de la historia de Colombia y de Latinoamérica. Yo afirmaría que sin este mundo, sin esa infancia, sin ese abuelo y esa abuela, no habría existido 100 años de soledad. Este anecdotario está enmarcado entre 2 sucesos fundamentales en la vida del escritor. El primero, la llegada y estadía definitiva del niño Gabo en la casa de los abuelos cuando tenía alrededor de 2 años, y el segundo suceso, la muerte de su abuelo a los 13 años, que para el Gabo adolescente significa la ruptura con el mundo de Aracataca, el mundo de su infancia y el regreso a la casa de sus padres y posteriormente su viaje al interior del país. Gerard Martin, en el capítulo inicial de la biografía, escribe que los recuerdos de los primeros 5 años son los que realmente conforman los fundamentos del Macondo mítico, el mundo que han acabado por conocer los lectores de todo el mundo. Todo pasará a través de los ojos asombrados de ese niño, y el paso de las cosas quedarán impresas en la memoria de Gabito, que declaró ya adulto y ya famoso lo que para algunos sonó ingenuo y presuntuoso, que recordaba todas las cosas que le sucedieron desde cuando apenas tenía 2 años. Su propia madre lo diría, que a los 8 años Gabo era un niño sabelotodo y preguntón, ya crecido y adulto para su edad, que prefería hacer ilustraciones que salir a jugar con los otros niños y tenía actitudes de viejo,
tanto así que la familia y sus amigos lo apodaban el viejito. Un viejito que escuchaba embelesado lo que contaban en sus visitas a la casa los personajes de provincia y del interior del país, y junto a estas las historias de su abuelo el coronel sobre una guerra en Colombia que duró 1000 días, sus héroes y sus hazañas, los villanos, las batallas y los campos de fusilamiento. Pero volvamos con la imagen que quiero compartir. Aunque no existe una fotografía, en esta fotografía de un artista anónimo aparece el niño Gabito caminando de la mano de su abuelo mientras contempla el espectáculo de la llegada de los gitanos y del circo con sus dromedarios y leones, los comecandela y toda la parafernalia de los personajes de ese mundo, mientras escucha las explicaciones del abuelo que le da de todo este suceso. Esas largas caminatas se repetirán muchos días yendo a la oficina del correo para recibir la ayuda que le envía uno de sus hijos, al tiempo que espera recibir noticias de su pensión de soldado que nunca le llegará a él ni a ninguno de los que participaron en la guerra de los 1000 días. Una de tantas guerras fratricidas que ha sufrido Colombia desde la época de la independencia, mencionada todavía como una guerra que devastó económicamente al país y causó una estela de muerte y desolación a finales del siglo XXI. En una entrevista con el escritor Mario Vargas Llosa, cuando éste le preguntó quién era el personaje más importante de su infancia, el autor contestó: era mi abuelo. Fíjense que era un señor que yo encuentro después en mi libro. Él en alguna ocasión tuvo que matar a un hombre, siendo muy joven. Él vivía en un pueblo y parece que había alguien que le molestaba y lo desafiaba, pero él no le hacía caso, hasta que llegó a ser tan difícil la situación que sencillamente le pegó un tiro. Parece que el pueblo estaba tan de acuerdo con lo que hizo que uno de los hermanos del muerto durmió atravesado esa noche en la puerta de la casa ante el cuarto de mi abuelo para evitar que la familia del difunto viniera a vengarlo. Entonces mi abuelo, que ya no podía soportar la amenaza que existía contra él en ese pueblo, se fue a otra parte. Es decir, no se fue a otro pueblo, se fue lejos con su familia y fundó un pueblo. Sí, él se fue y fundó un pueblo, y que lo que yo más recuerdo de mi abuelo es que siempre me decía: tú no sabes lo que pesa un muerto. Y estas distintas experiencias contadas por el abuelo son la nutriente de este texto maravilloso que desde sus inicios y desde el primer párrafo nos comienza a llevar en ese viaje de lo real a lo real mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Después de la publicación de 100 años de soledad, expresa que el libro partía de su obsesión por volver a la casa de los abuelos, que sus mayores influencias literarias habían sido sus abuelos y el libro de las 1001 noches, que desde que había muerto su abuelo no le había pasado nada interesante y que todo lo que había escrito hasta entonces ya lo conocía o lo había oído antes de los 8 años. Esta apreciación es la que sostiene Saldívar como la eterna obsesión en la obra de García Márquez. Siempre el retorno hacia esa casa en donde los fantasmas de los muertos ocupaban un espacio y una memoria, y que el recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de Aracataca, donde vivía con los abuelos. Que todos los días de su vida despierta con la impresión falsa y real de que he soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin un motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme, la casa en donde su abuelo tenía un sitio para la orfebrería
arte heredado de su abuelo español y en donde el coronel Aureliano Buendía elaborará sus pececitos de colores. El autor la volverá a recorrer con sus sonidos de los grillos cantándole a la noche en el patio, en los olores de los jazmines y geranios que cultivaba la abuela. Aparecerán los fantasmas de su tío Lázaro en su cama y la tía Petra Cote meciéndose eternamente en la mecedora en que murió. Esos muertos que aterrorizaron sus noches de la infancia y que le procuraron tantas noches de insomnio. En contraste con la fundamental influencia que hemos visto en la figura del abuelo, aparece el mundo femenino representado en su abuela Tranquilina Iguarán Cotes, sus tías y las demás mujeres habitantes vivas y muertas de la casa. A la abuela Tranquilina Iguarán Cotes, medio ciega por unas cataratas, siempre la verá el niño Gabo vestida de negro, recorriendo la casa, siempre existiendo entre las fronteras de lo real y lo irreal, cocinando, cantando sus propias canciones y prestándole más atención a los muertos que a los vivos. Siempre esparciendo con su carácter fantasioso las supersticiones, como por ejemplo que había que acostar a los niños antes de que pasaran las ánimas, que si pasaba un entierro a los niños que dormían había que despertarlos y sentarlos para que las almas de los muertos no se los llevaran con ellos, que si veían una mariposa negra era señal de luto, que si llegaba un abejón era señal de que un visitante llegaría a la casa, que era mala suerte derramar sal en la casa o que el olor del azufre era señal de que el demonio estaba cerca. Al final, este mundo femenino lo heredará al niño junto con el terror por la oscuridad y por la muerte y le servirá como parte de la fantasía que nutrirá todo su mundo de escritor y será la fuente que recorrerá su obra entera. Para calmar a ese niño inquieto y preguntón, y para hacerlo dormir, la abuela Mima, con su imaginación, siempre responderá con toda clase de historias fantásticas, pobladas de muertos que llegan de mundos lejanos, y se opondrá al mundo del abuelo, que durante las correrías y caminatas contará historias cargadas de realidad, con muertos que mueren de verdad, en batallas heroicas y luchando por causas reales. Pero es lo femenino, esa inmensa casa poblada de mujeres y de tías que se ocuparán de criarlo y las que nutrirán la fértil imaginación de ese niño, mientras Mima le cantará sus canciones junto con las historias de las 1001 noches. Le contará sobre la Madre Monte, la Llorona Loca y de Francisco el Hombre y su duelo con el diablo. Un oasis y un descanso para esas noches de terror serán las mañanas de su infancia en que el abuelo lo llevará a recorrer las plantaciones de banano. Se bañará en el río Aracataca, cuyas imágenes de su corriente son recreadas en el texto del inicio de la obra. Allí, en ese remanso de paz, el abuelo Nicolás le contará de las batallas en que participó, los soldados muertos, los fusilados en los paredones y las cicatrices en el cuerpo del abuelo que le confirmaban lo real de aquel héroe de su infancia. Como lo refiere Saldívar sobre la United Fruit Company, cerca al pueblo y al otro lado de una valla se levantaban los terrenos en donde había una realidad opuesta y diferente a la del pueblo cataqueño. Eran las viviendas de los norteamericanos de la United Fruit Company con sus casas de mosquiteros, prados cortados, canchas de tenis y piscinas de aguas dulces. El gallinero electrificado, como lo llamaría el mismo García Márquez, con el cual aprendió que había la existencia de un mundo diferente, irreal, paradisíaco, que contrastaba profundamente con el ambiente caótico, pobre de las costumbres de la aldea y que aunado a los episodios en boca del abuelo, mostraban la nefasta incidencia de la compañía bananera en la vida social y económica de Aracataca y de todo el Caribe. La compañía, con sus grandes plantaciones de banano, será la empresa que protagonizará uno de los capítulos más dolorosos de la historia del país,
Los bajos salarios y las condiciones llevarán a la huelga a los trabajadores y lo que siguió a la protesta será la masacre de las bananeras, con sus miles de muertos como racimos de banano, una figura que usó el propio escritor. Un párrafo con tan dramática descripción me voy a permitir leerles a ustedes a continuación. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable, dispuesto a dormir muchas horas a salvo del terror y del horror. Se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos, veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños que iban a ser arrojados al mar como el banano de rezago. Cuando el coronel muere y su propia familia regresa a Aracataca, comienza una etapa completamente distinta en la vida del niño Gabo. Ese mundo mágico en que había vivido se desquebraja y se rompe. Regresa a vivir con sus padres y hermanos totalmente desconocidos, pues muy esporádicamente se habían visto. Un deambular con su familia, siguiendo las prácticas homeopáticas y los negocios de farmacia de su padre, lo llevarán a Ciénaga y a Cincé, a iniciar estudios en Barranquilla, y terminará en un viaje becado a Zipaquirá, la ciudad de sal de los Chibchas. Allí terminará el bachillerato con honores y empezará a los 16 años los estudios de Derecho, que trocará por su práctica periodística. Hasta aquí mi presentación. Gracias. El reportero es una transición del periodismo a la narrativa. Lo presenta María Angeli Castro García, que nació en Puerto Rico. Es periodista y graduada en telecomunicación de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. También es reportera en el periódico Primera Hora. María Angeli es profesora de español, reside en Filadelfia. Esta presentación tiene el propósito de presentar cómo el periodismo ha contribuido al desarrollo de la creación literaria de Gabriel García Márquez a través de las obras Relato de un náufrago y Crónica de una muerte anunciada. Vamos a comenzar. El mejor oficio del mundo. Así fue como Gabriel García Márquez describió el periodismo. ¿Y por qué? Número 1, le dio estructura a su quehacer literario. 2, veracidad a esa realidad mágica que él creó. 3, hizo historias que estuviesen al alcance de muchos, sin importar el nivel educativo de la persona. La estructura del periodismo. Como podemos ver en la gráfica, se utiliza la estructura de la pirámide invertida. En el tope se puede ver el título. Si han escuchado diferentes versiones de Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera, eso demuestra que Gabriel García Márquez utilizó a la perfección toda esta estructura de periodismo para poder llamar la atención del público. Una vez atrapa al público con ese título, si podemos ver en obras como Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago, esa primera oración y ese primer párrafo va a atrapar al público, número 1, y número 2, te va presentando brevemente de qué se trata todo el texto. Ya una vez te va atrapando, sigue presentando todos esos detalles e incluso relatos que te van siguiendo, llamando y llamando la atención hasta que todo cierra con número 1, preguntas aclaradas y contestadas, y
te ayuda a entrar y a encerrarte en ese mundo que él creó. En cuanto al estilo periodístico de Gabriel García Márquez en su obra literaria, él utiliza un lenguaje claro y sencillo porque él tiene en mente que hay personas con diferentes niveles educativos. Utiliza lo que es la precisión porque para él lo más importante era que el público determinara si lo que sucedió fue maravilloso o fue espeluznante, si fue mucho, fue poco. Por eso es que él juega con la cantidad, con los números. Y concisión, utilizando las palabras exactas para transmitir su mensaje. Él no quería demostrar que conocía o que conoce lo que es el uso del verbo. Él quería que todo el mundo entrara a ese mundo mágico que él tenía ya en su cabeza. Vamos a comenzar con Crónica de una muerte anunciada. Vamos a ver la estructura del periodismo y el estilo el estilo periodístico. En cuanto a la estructura periodística en Crónica de una muerte anunciada, en la entrada, en ese primer párrafo, se puede ver ese sueño que anuncia la muerte del personaje Santiago Nazar. Sin dar más detalles, en el cuerpo se va viendo los diferentes personajes que conocen a la persona, a la víctima Nazar, y su relación con la víctima. Y ya en el cierre, además de presentar cómo este personaje muere, va presentando la respuesta a todas esas interrogantes, porque esto es una crónica. En la crónica es parte del periodismo, nada puede quedar en el tintero. En cuanto al estilo, se puede notar en precisión el juego del tiempo. Va presentando a qué hora van transcurriendo todos estos eventos que terminaron en la muerte de Santiago Nazar. En cuanto a claridad, esto es un libro que ya en 3 horas se puede terminar de leer, porque no hay necesidad de buscar un diccionario para poder clarificar qué es lo que significan ciertas palabras. Ahora vamos a ver el relato de un náufrago, la estructura periodística en este texto y la evidencia del estilo periodístico. En cuanto a la estructura, esto es una colección de reportajes y en cada uno de estos reportajes primero aparece con un suceso que va atrapando la atención de ese lector. Una vez ya quedas atrapado en ese reportaje, en los próximos textos, en los próximos párrafos, aparece más bien ese mundo interior del náufrago Velasco y cómo él va empatando lo que pasó y por qué terminó en la situación en que está. Ya en el cierre te va dando como un adelanto a lo que viene en el próximo reportaje. Estilo periodístico. En este caso, la precisión, él juega con la hora y con el tiempo porque nuevamente él deja en el lector la determinación de decir si fue mucho el tiempo en que este hombre pasó en alta mar o fue muy poco. En cuanto a claridad, hay un texto al principio del libro que se llama La historia de esta historia. En este texto va explicando el trasfondo de toda esta situación de Velasco y cómo terminó en el naufragio, y va explicando qué era lo que pasó en Colombia para 1950 aproximadamente. Antes de despedirme, queda prohibido olvidar lo siguiente: escribir es un arte y es una ciencia. Hay que sí conocer el uso de la palabra y cómo organizarla para transmitir una idea correctamente y también generar dinero en el caso de la imprenta y los medios de comunicación. Pero a la misma vez es un arte el organizar todas esas palabras y ayudar al lector a adentrarse a ese mundo que cada autor, que cada reportero va creando con el uso de esas palabras. Muchas gracias por escucharme y espero que disfruten de esta Feria del Libro. Diatriba de amor contra un hombre sentado. Lo presenta María del Pilar Rodríguez, que nació en Cali, Colombia. Es estudiante en licenciatura de Arte Dramático de la Universidad del Valle. Nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz. Solo un Dios hombre podía regalarme esta revelación para nuestras bodas de plata. Y todavía debo agradecerle que me haya dado todo lo necesario para gozar de mi estupidez. Día por día,
durante 25 años mortales. ¿Qué te creías? ¿Que íbamos a cancelar a última hora la fiesta más hablada del año para que yo quedara como la villana del cuento y tú bañándote en aguas de rosas? A la noche estará aquí todo el que vale y pesa en este país. Es decir, todo el mundo menos los pobres. Tal como tú mismo lo anunciaste hace 25 años, cuando juraste que ibas a consagrar cada minuto de tu vida a preparar las bodas de plata del matrimonio más feliz de la tierra. Pues bien, aquí estamos. Así que vendrán todos, hasta mis hombres de letras, que se han rebajado a vestirse como pingüinos solo para escoltarme en mi noche de gloria. Y vendrá ella, por supuesto, ella primero que todos. ¿Qué creías? ¿Que me iba a someter a la humillación de no invitarla? Si nos ha hecho el honor en tantos aniversarios infaustos o gloriosos, no veo por qué no iba a estar en el más memorable de todos, el último. Si por algo te tienen que condenar en el juicio final, es por haber tenido el amor en casa y no haberlo sabido reconocer. ¿Y todavía tienes el descaro de decirme que la vejez me está volviendo celosa? Figúrate, solo Dios sabe por las que he pasado para no prestar atención a los oídos a los chismes de tus aventuras. ¿Fue verdad que te asaltaron cuando estabas en el auto con Rosa San Román? ¡Qué horror! Con Santa Rosita San Román, nada menos. Tal vez por eso me da tanta risa cuando me mandan cartas anónimas. Porque solo cuentan las perrerías en las que te va mal. Y en las que te va bien, solo las cuentas tú y nadie te las cree. A mí me tienes sin cuidado, porque siempre he cumplido lo que te dije cuando nos casamos. No me importa con quién te acuestes por ahí, a condición de que no sea siempre la misma. Pero no me vendrás ahora con que ella es una distinta cada vez. Si por poco no está cumpliendo contigo las mismas bodas de plata que cumplimos nosotros. Yo conocía esos ruidos desde mucho antes. En realidad, desde que vi a tu querida en el mesón de Don Sancho, tuve la corazonada de que algo estaba pasando entre ustedes, había pasado o iba a pasar. ¿Creías que no me acordaba? Bueno, así que te dije al oído para que no me oyeran los otros de la mesa. Tiene una cara de puta que no puede con ella. ¿Qué tal el ojo clínico? ¿Ah? Era tan incómodo verte que te dije, date tranquilo que ya se fue. Lo demás, que le dices al marido una dote de rey para que no se casara con ella, que le pasas un sueldo de capataz de tus trapiches para que le sostenga la farsa, para que sea el papá de tus hijos, que va, todo eso es puro folclore local. Si lo sabré yo, fui yo y no tú quien se atrevió a invitarla a esta casa. Y fui yo quien le hizo el matrimonio. Bueno, pues me equivoqué. Creí que era una manera inteligente de tocarle la conciencia, pero que va, resultó que la tiene igual que la tuya, de piedra. Confieso que la primera prueba terminante que tuve me tomó de sorpresa. El día que le invitamos a almorzar a los trapiches, ¿recuerdas? Tuvieron que quitarme los perros de encima para que no me despedazaran, porque no me habían visto nunca. En cambio a ella la lamieron y se le metieron por entre las piernas, con las colas alborotadas, hasta que al fin tuvieron que encadenarlos para que no la volvieran loca de amor. Y aún así me quedaron dudas, ¿sabes? Es que cuesta mucho trabajo admitir de que alguien tenga una amante más fea que la esposa. Te encantan los misterios. Siempre sean inventados por ti, claro. Pero si son reales, no sabes dónde poner el cuerpo. Entonces, entras en la casa como un fugitivo y vas derecho al baño a echarte tu loción personal, para que no se te note la que traes de la calle, claro. No tienes ni un minuto en paz. Tiemblas cada vez que suena el teléfono. Y no solo tú, todos los hombres. ¡Gallinas! Me voy como me vine, con una mano adelante y otra atrás, y sin perros que me ladren. Pero que esa bastarda no se vaya a constipar con la ilusión de que yo me voy por ella. Figúrate, por semejante porquería de mujer. Más bien tendría que agradecerle que me haya rescatado una ilusión abominable para tomar conciencia de mi destino servil. Me voy por mí y por nadie más. Harta de una suerte mezquina que me lo ha dado todo, menos el amor. Vas a cumplir medio siglo de vida y todavía no has descubierto que a pesar de los viajes a la luna, a pesar de la Suisse para Chilo solo, a pesar de tantas glorias del alma, los seres humanos seguimos siendo iguales que los perros.
Soy consciente de cómo me miran los hombres, de cómo me eligen a distancia y se abren paso en la muchedumbre y vienen hacia mí. De manera que ha llegado el día. No ha de faltar un hombre que me ame de sobra para despertarme de amor cuando me haga la dormida. Para que tumbe la puerta del baño cuando lo esté haciendo esperar demasiado. Para que no le asuste ser vampiro en una que otra noche. Y sea capaz de hacerlo donde sea y como sea. Y no siempre en la cama, como los muertos. Un hombre que no deje de hacerlo conmigo porque se imagina que no quiero, sino que me obligue a querer hacerlo aunque yo no quiera, a todas horas, en cualquier parte, como sea y por donde sea, debajo de los puentes, en las escaleras de incendio, en los retratos de un avión, mientras el mundo duerme en medio del Atlántico y que unen las tinieblas exteriores son los finales más ciegos, sepa siempre que soy yo la que está con él, que soy yo y ninguna otra la que fue mandada a hacer sobre medidas para hacerlo feliz. Y ser feliz con él hasta la puta muerte. Y si no lo encuentro, no importa. Prefiero la libertad de estarlo buscando hasta siempre que el horror de saber que no existe a otro a quien yo pueda querer como solo he querido a uno en esta vida. ¿Y sabes a quién? A ti, cabrón. A ti. El pobre diablo con quien me jugué desnuda desde antes de nacer. Al que le vigilaba el aliento mientras dormía para estar segura de que era mío, de que estaba vivo y era mío. Y le revisaba cada pulgada de su piel de recién nacido para cuidar que no le faltara nada, ni un surco de más, ni un poro de menos, ni nada que pudiera perturbar el reposo de lo que era mío. Porque yo lo inventé para mí, tal como lo soñé a su propia imagen y semejanza desde mucho antes de conocerlo, para tenerlo mío, hasta siempre purificado y remedido en las llamas del amor más grande y desdichado que jamás existió en este infierno. ¡Me voy, carajo! De la música a Gabo y de Gabo a la música lo presenta la autora Norma Corrales Martín, nacida en Santa Cruz de Lorica, en Colombia. También es profesora de español del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Templo en Filadelfia. Obtuvo su maestría en Lingüística Hispana del prestigioso Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Ohio. La primera parte de la presentación es de la música a Gabo. Veremos que el mismo Gabo relaciona su obra a la música vallenata de Colombia, rescatando la tradición oral, analfabeta y antigua de su pueblo y remontando los orígenes de este género al romancero español. Dice Gabo: sin lugar a dudas, creo que mis influencias, sobre todo en Colombia, son extraliterarias. Creo que más que cualquier otro libro, lo que me abrió los ojos fue la música, los cantos vallenatos. Me llamaba la atención sobre todo la forma como ellos contaban, cómo se relataba una historia con mucha naturalidad. Esos vallenatos narraban como mi abuela, todavía lo recuerdo. Después, cuando comencé a estudiar el romancero español, encontré que era la misma estética. Aquí tenemos un mapa de el Valle de Upar, Colombia, la ciudad origen de la música vallenata, o la región origen de la música vallenata. Vamos a hablar entonces un poco del vallenato. El vallenato nació hace más de 200 años. Tiene influencia europea, indígena y africana. El acordeón diatónico, principal instrumento del vallenato, fue introducido por inmigrantes alemanes procedentes de Curazao, por Riohacha, en las costas de La Guajira, hacia 1885. Los tocadores de acordeón se convirtieron en periodistas musicales o juglares que iban de pueblo en pueblo llevando la información de los últimos sucesos ocurridos. Bien, vamos a hablar sobre Gabo y el vallenato. Según Daniel Samper, Gabo había conocido el acordeón en las fiestas del 20 de julio en Aracataca, siendo apenas un niño. Dice Gabo en sus memorias: me empeñé en que mi abuelo me comprara un acordeón, pero mi abuela se atravesó con la monserga de siempre de que el acordeón era un instrumento de guatacucos. Guatacucos es un nombre despectivo para la clase popular y los indígenas de la región. Esta cita nos habla de la poca estima que el vallenato tenía entre las clases más favorecidas del valle del Cacique de Upar. Según Samper, Gabo bautizó el vallenato por su nombre cuando en marzo de 1950
Gabo denomina a la música de acordeón música vallenata en un artículo en el periódico El Heraldo de Barranquilla. En esta foto vemos a Gabo bailando vallenato con su esposa Mercedes. Vamos a hablar ahora de algunos personajes importantes en la historia del vallenato. Francisco el Hombre es mencionado en 100 años de soledad como un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Raleigh en la Guyana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agrietados por el salitre. Otro personaje importante es Rafael Escalona. Vivió entre 1927 y 2009. Es uno de los máximos exponentes del vallenato en el siglo XX. Escalona compuso unos 90 temas, muchos de los cuales La Casa en el Aire, elegía a Jaime Molina, La Vieja Sara, conocen de memoria los colombianos de varias generaciones. Escalona fue inmortalizado por García Márquez en El Coronel no tiene quien le escriba, así como en 100 años de soledad, donde dice: los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. Vamos a hablar de la canción La Casa en el Aire. Esta canción es la que inició nuestro programa hoy. La canción La Casa en el Aire posee elementos mágicos realistas como el hacer la casa en el aire, el letrero de nubes, los angelitos que la sostienen o montar en una nube para llegar a ella. La canción recrea la realidad del entorno en que surge, refiriéndose a un padre celoso que no quiere que molesten a su hija, como en una narración de Gabo. Otro elemento importante es el humor, porque ¿a quién se le ocurre una premisa como esta? Ahora vamos a hablar de Leandro Díaz, que vivió entre 1928 y 2013. Es otro gran exponente del vallenato en el siglo XX y nació en Atonuevo, Guajira. Leandro era ciego de nacimiento y creó una extensa obra que sobrepasa los 100 títulos y que ha sido difundida por las más consagradas agrupaciones nacionales e internacionales. La canción que vamos a hablar es La Diosa Coronada. El verso de la canción: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada, de la canción por el mismo nombre, en 1950, aparece en el epígrafe del amor en los tiempos del cólera, de 1985. Y también la vamos a escuchar al final del evento, tocada por el conjunto vallenato. La historia en la canción se parece a la historia en la novela, donde la diosa sería Fermina Daza, el rey Juvenal Urbino, el esposo de Fermina, y el pobre Leandro Díaz, Florentino Ariza, quien esperó a su amada Fermina por más de 30 años. La diosa y Fermina se parecen en que vienen de mejor familia que el enamorado y son fuente de orgullo para sus reyes. Bien, la segunda parte de la presentación es de Gabo a la música, de Gabo a la música. De la misma manera que Gabo es influido por la música de su pueblo, la obra de Gabo ha tenido influencia en innumerables cantores y han aparecido canciones en varios idiomas por todo el mundo, basadas en su obra. Vamos a conversar sobre dos de ellas. Macondo es la primera. Macondo es de la autoría del peruano Daniel Díez Canseco, que vivió entre 1939 y 2009, y en su primera versión en cumbia fue interpretada por Johnny Arce, a quien después se le conoció como Mr. Macondo, de las tantas veces que interpretó esta canción. La canción fue ganadora en el Festival de la Canción en Ancón, Perú, en 1969. En la letra de Macondo se mencionan 5 personajes de la familia Buendía y 2 personajes que no son de la familia. La mención de Mauricio Babilonia da pie a un hermoso coro cargado de mariposas amarillas que vuelan liberadas, como cuando Mauricio vive su romance con la nieta de los Buendía, Renata Remedios. Cada personaje se relaciona con un instrumento musical, tal vez para decir que 100 años de soledad es como una sinfonía
donde los personajes suenan armoniosamente. La pieza también tiene un guiño al propio autor con la frase «Los años de Gabriel, trompetas lo anuncian», que si bien recuerda al ángel, es una referencia al escritor y periodista. La siguiente canción es Ojos de Perro Azul. Rubén Blades, el salsero panameño, más conocido por crear el género llamado salsa urbana, como en la canción Pedro Navaja, fue amigo de Gabo y se comunicó con él para crear esta canción y otras del álbum Agua de Luna. Está basada en el cuento del mismo nombre, donde un extraño e imposible amor enmarca a una pareja que únicamente se puede ver en sueños en la habitación de siempre, la cual se desvanece con una niebla repentina. La caída de una cucharita al amanecer despierta a los amantes. Al intentar encontrarse en el mundo real por medio de la frase identificadora, fallan, pues aunque ella escribe las palabras ojos de perro azul en todas partes, él no recuerda nada de lo que ha soñado. En conclusión, Gabriel García Márquez fue influido por el vallenato que escuchó desde su infancia en cuanto a la forma narrativa, la visión mágico-realista del mundo, el humor y aún la selección de sus temas literarios. Gabo contribuyó a la construcción de una literatura nacional a partir de la oralidad y la cultura popular. Gabo reconoció explícitamente esta influencia y fue partícipe invaluable en la difusión de este género musical. El mundo le ha devuelto a Gabo su amor por la música, creando innumerables composiciones basadas en su obra de artistas tan destacados como Rafael Escalona, Rubén Blades, Silvio Rodríguez y últimamente Shakira. Espero que la presentación haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias. Gabo en México, presentado por el doctor Tomás Hidalgo Neva, que nació en la Ciudad de México. El profesor es profesor asistente del Departamento de Lenguas Romances en Villanova, en la Universidad de Villanova, en Filadelfia. Laboró para el diario mexicano Reforma. También es profesor de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Junio de 1961, México recibió a un Gabriel García Márquez desilusionado, lleno de incertidumbres, con apenas unos cuantos dólares en el bolsillo, sin empleo y con una sequía creativa que le estaba carcomiendo el espíritu. Venía en compañía de su esposa Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo, que en aquel entonces tendría menos de 2 años y que a la postre se convertiría en director de cine. Casi 53 años después, en abril de 2014, México se despedía del creador de Macondo, rindiéndole honores en el Palacio de Bellas Artes. El genio se iba con un premio Nobel a cuestas y el reconocimiento de haber creado lo que el escritor mexicano Carlos Fuentes bien llamó el Quijote americano, la novela 100 años de soledad. Poco antes de llegar a México, Gabo trabajaba para la oficina de la agencia de noticias cubana Prensa Latina en Nueva York. Sin embargo, debido a las tensiones políticas entre Estados Unidos y Cuba y a amenazas directas por parte de miembros de la comunidad cubana en el exilio, Gabo decidió salir de Estados Unidos. Con escasos $400, García Márquez y su esposa, junto con su pequeño, recorrieron en autobús el sur de los Estados Unidos hasta llegar a la frontera entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. En este pueblo fronterizo, Gabo y su familia comenzaron a llenarse de México por medio del gusto. Como cuenta el británico Gerald Martin en la biografía que escribió sobre García Márquez, Mercedes, la esposa de Gabo, decidió que podía vivir en un país como México, donde había descubierto que conocían el secreto para cocinar el arroz, así como muchas otras cosas. Ahí en Nuevo Laredo, Gabo, Mercedes y Rodrigo tomarían el tren que los llevó a la Ciudad de México. Gabo siempre afirmó que ese tren llegó a la Ciudad de México el 2 de julio de 1961, el mismo día en que Ernest Hemingway, a quien consideraba su mentor, su maestro, y que también había ganado el Premio Nobel de Literatura, se quitaba la vida
de un escopetazo en Ketchum, Idaho. Pero en realidad Gabo llegó a la estación de Buenavista en la Ciudad de México el lunes 26 de junio. Quizás este cambio en la fecha para hacer empatar su llegada con el suicidio de su mentor literario era parte de la propia novela que sobre sí mismo pudiera haber escrito García Márquez. Sobre ese momento, Gabo cuenta: llegamos a la Ciudad de México en un atardecer malva, con los últimos $20 y sin nada en el porvenir. Pero podríamos decir que México le llegó, o más bien le llenó el porvenir, de agradables paseos por el bosque de Chapultepec, como él mismo cuenta, de caminatas por la efervescente zona rosa y por supuesto de amigos que fueron testigos de la explosión de su genio y de la creación de esa novela genial, 100 años de soledad, en aquella casa de la calle La Loma número 19 en el barrio de San Ángel, en donde pasaba cerca de 6 horas diarias tecleando su máquina de escribir, mientras su esposa Mercedes negociaba con los acreedores, el carnicero y demás comerciantes para poder tener comida en la mesa que pues prometían pagar posteriormente, después de que se publicara la novela. Antes de eso, inmediatamente después de haber llegado a México, Gabo buscó empleo en distintos lugares, y en ese momento tenía muy pocos amigos en México, siendo uno de ellos el también escritor colombiano Álvaro Mutis, quien le ayudó muchísimo en su búsqueda de empleo. También lo llevó a Jalapa, Veracruz, en donde la Universidad Veracruzana le había prometido pues publicar el relato Los funerales de la mamá grande. Y por ese cuento le prometieron un anticipo de $1,000, que en ese tiempo serían unos $80. Con la ayuda de Mutis, García Márquez consiguió una cita con Gustavo Alatriste, productor de cine y también dueño de algunas publicaciones periódicas. Pero bueno, Alatriste había producido varias de las películas de Luis Buñuel allí en México, y Gabo quiso convencerlo de que podía escribir guiones para cine. Sin embargo, lo que Alatriste le ofreció fue que se encargara de algunas de sus publicaciones, 2 de ellas, y en el lapso que trabajó para Alatriste, para esas 2 publicaciones, nacería Gonzalo, el segundo hijo de Gabo, el 16 de abril de 1962, es decir que una boca más se sumaría a la familia y a las obligaciones de García Márquez. A pesar de que García Márquez logró mejorar muchísimo las publicaciones de Alatriste y este trabajo le permitió sobrevivir, Gabo no se sentía contento, no se sentía satisfecho al no poder dedicarse a escribir, que era lo que realmente quería. Así decidió abandonar este empleo en abril de 1963. Estaba decidido a escribir guiones para el cine y comenzó haciendo uno con el título de El Charro, que eventualmente se convertiría en la película Tiempo de Morir, del año 1966, dirigida por Arturo Ripstein, y que años después habría una versión colombiana de la misma. García Márquez retrabajó este guión junto con Carlos Fuentes. De hecho, la mancuerna Fuentes-García Márquez ya había dado frutos antes. El productor Manuel Barbachano los contrató a los dos para adaptar al cine el relato El Gallo de Oro del escritor mexicano Juan Rulfo, que después fue llevada a la pantalla por el director Roberto Gabaldón y se estrenó en diciembre de 1964. Sobre ese tiempo, Carlos Fuentes rememora: porque en esa época él y yo fabricábamos guiones de cine, demostrando nuestra verdadera vocación, cuando nos deteníamos horas en colocar una coma o en describir el portón de una hacienda. Es decir, nos importaba lo que se leía, no lo que se veía. Por eso, semanas más tarde, echados en la eterna primavera del césped en mi casa en el barrio de San Ángel, Gabo pudo preguntarme: Fontacho, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvar al cine mexicano o escribir nuestras novelas? Y bueno, definitivamente, tanto Fuentes como Gabo se decidieron por esto último, escribir sus propias novelas.
y engrandecer la literatura de Latinoamérica. Sí, Gabo dejó el cine y también el trabajo que hacía para una agencia publicitaria, para 2 agencias publicitarias con las que buscaba completar su ingreso, y lo que él quería realmente era escribir lo que le gustaba. En esa época trabajaba de vez en cuando en su novela El otoño del patriarca, pero por fin su situación creativa cambió en julio de 1965, cuando decidió llevar a su familia de vacaciones a Acapulco. La leyenda dice que mientras iba en su Opel blanco en la carretera rumbo a Acapulco, le vino a la mente la primera frase de 100 años de soledad, la cual es sumamente conocida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y bueno, Gabo se encerró por un buen tiempo, más de un año, unos 14 meses, en su casa de San Ángel, y con el apoyo de Mercedes evitó cualquier distracción que lo desviara de su propósito de escribir. Día tras día tecleaba, y fueron meses de estrechez económica, de deudas, de pesadumbres. El dinero escaseaba tanto que cuando tuvo que enviar el manuscrito a la editorial sudamericana en Buenos Aires, lo tuvo que hacer en 2 partes, porque enviarlo todo junto habría sido muy pesado y el costo del envío habría sido muy caro. Tuvo que entonces que dividirlo en 2, y por fin en marzo de 1967 El hijo de papel de Gabo salía a la luz, 100 años de soledad, y este libro que nació en México y desde ahí cimbró a Latinoamérica y el mundo. México fue testigo del crecimiento de García Márquez como escritor y también de su fama. Lo arropó como mexicano y lo despidió con dolor ese 17 de abril de 2014, cuando llegó la mala hora para ese Gabo, que no habría de irse del todo y siempre permanecería en el mítico Macondo, que habría de mantenerse vivo en la lectura de cientos de jóvenes, adultos y mayores que habrían de visitar y revisitar ese pueblo y a su creador en las páginas de 100 años de soledad. México honró a uno de sus hijos adoptivos aquel 22 de abril de 2014, cuando los funerales del papá grande, el Gabo que llegó en tren con $20 en el bolsillo, se convirtieron en una fiesta adornada de flores amarillas y su querida música de vallenato. Muchísimas gracias. Vengo a contarles que hay nuevo encanto en la sabana, en adelanto también son lugares de tierra y goza corona. En adelanto también son lugares de tierra y goza corona. Señores, vengo a contarles que hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles que hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van esos lugares de tierra y goza corona. En adelanto van esos lugares de tierra y goza corona.
antes del cierre, tenemos la presentación musical de Magdalene Roura, con un popurrí, varias canciones que por supuesto, estoy seguro, harán las delicias de todos ustedes. Aquí está, Magdalene Roura. Pam, 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 pam. Ay, qué bonito es volar a las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, y hasta quisiera llorar. Ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó junto al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen, querida tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré.
a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen, querida tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Cazando mi sol
bonita, con tu paisaje precioso, con tu aguardiente sabroso. Quiero gozar de Colombia, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Echa pasito pa'lante, dale sabor al montuno, caliente como ninguno, para que goces bastante. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Desde la feria del libro, mi Filadelfia te canto, sigamos leyendo libros de estos autores latinos. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Colombia. Mis amigos, muchísimas gracias. Aquí concluimos esta segunda Feria Latinoamericana del Libro en Filadelfia. A ustedes, mil gracias por su atención. La cita el próximo año, por supuesto, con mucho mejor y Dios quiera, mediante a Dios, todo sea diferente. Si quieren volver a repetir las entrevistas, el programa total, lo pueden ver en latinbookfair.com. Allí están todo lo que ustedes desean, fotos y más videos. Al comité organizador, gracias, felicitaciones, excelente trabajo. Y a ustedes, por su sintonía y por estar con nosotros, mil gracias. Queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros sponsors de la Feria Latinoamericana del Libro 2020. Vamos a comenzar agradeciendo a nuestro title sponsor CCA. CCA es Commonwealth Charter Academy. Nos ha apoyado este año siendo el title sponsor. CCA es una escuela virtual que lleva más de 20 años educando a los niños de Pensilvania. También queremos dar un agradecimiento muy especial al City Councilman at Large, Mr. David O, por todo su apoyo a la feria. Quisiéramos dar un agradecimiento especial al Free Library of Philadelphia por ser el segundo año de sponsorship para nuestro gran evento. Y por supuesto al Mexican Cultural Center, quien nos ha apoyado por segundo año consecutivo. Continuamos con un agradecimiento para San Lucas Mexican Restaurant. San Lucas está localizado en la ciudad de Camden, New Jersey, y ha decidido apoyar nuestro evento en Filadelfia. Muchas gracias, San Lucas. Y también damos un agradecimiento muy especial a WHYY Channel 12. Recuerden, Channel 12 tiene la página Election 2020 con todos los recursos necesarios para las elecciones de este año. No olviden visitar la página WHYY Elections 2020. Continuamos con un agradecimiento muy especial para Mendoza Group. Mendoza es la primera compañía de marketing multicultural del área triestatal. Mendoza, felicitaciones en sus 25 años. También damos un agradecimiento a nuestros media partners: Impacto Newspaper, Filatino Radio, Madre Tierra. Un saludo muy especial y un agradecimiento para Taller Puertorriqueño, la doctora Carmen Febo San Miguel, siempre apoyando nuestras iniciativas, Acción Colombia, Mexicanos en Filadelfia, y este año contamos con el apoyo especial de gente de Venezuela. También queremos agradecer a Mario Forbes, a Generation A. Muchísimas gracias para todos por su participación y colaboración